Vámonos a Zacatecas y vámonos a Hermosillo, porque ya nos acompañan en la primera ciudad Luzma Hernández y en la segunda Marco Paz Pellat. Hola, buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Hola, Muy Eduardo. buenas tardes. Me da gusto verlos, me da gusto verlos. A ver, tú traes un tema muy importante que se nos olvida muchas veces, Luzma, la sequía. Algunos tenemos la fortuna de tener una buena cisterna, porque el agua ya no llega a diario, hay que decirlo, pero ustedes una buena cisterna la libras un par de días. Si no tienes una buena cisterna, pues a jicarazos, ¿no? Digo, ni modo. A la francesa. ¿Sabes cómo es la higiene a la francesa? ¿Cómo? Pues te bañas cada vez que se te ocurra. Una vez a la ¿No han semana. estado en Francia y Sí, te una subes vez a al la metro y semana. dices, ni en el metro de la Ciudad de México, ¿eh? Sí. Algún pleito tienen los franceses. Pues no está en su cultura El baño. el jabón. El baño diario. Y tú entras a una tienda en México, una farmacia, un súper, y la zona de desodorantes, pues tiene mucho desodorantes, ¿no? Mucho perfume. Ya, yo he metido a farmacias o a súpers en Francia y en Alemania. Oiga, los desodorantes, llegas y vas, ya hay tres desodorantes. Y ya. Somos producto del consumismo gringo, aceptémoslo. A ver, Luzma, ¿cómo está esto de la sequía? Porque la Comisión Nacional de Agua emitió un reporte donde la verdad es que está dura la situación en muchos estados de la República. En muchos, Eduardo. La verdad es que, como tú dices, quienes tenemos el privilegio de poder almacenar agua en nuestras casas, no dimensionamos el problema en el que está el mundo, la realidad. Y pues bueno, te comento y les comento a toda la gente que nos escucha y a los compañeros que están ahí en el estudio contigo, es que en el último reporte mensual emitido por la Comisión Nacional del Agua sobre los niveles, valga la redundancia, de agua en el país y las áreas que presentan una sequía grave o muy alarmante, estoy hablando de que sería el reporte de marzo, el porcentaje de cobertura con sequía moderada a excepcional en todo el país es del 58.7% y tomemos en cuenta que eso ya tiene varias semanas de que se tomó esa medición. Entonces podríamos decir que sigue en aumento. Porque de un mes al otro incrementó 1.57% respecto a la medición anterior, ¿no? Wow. Se registró un incremento en las zonas de sequía extrema o excepcional, que a mí me impresiona esta parte de cómo no es sequía extrema, es excepcional, o sea, es decir, está completamente fuera de cualquier dato registrado. Son las zonas más limítrofes de Chihuahua y Sinaloa, de Hidalgo con el norte de Veracruz y en una sequía severa a extrema, es decir, un poco menor en Tamaulipas y Puebla. Con esto, estudio que lo puedes checar en Conagua, tú y toda la gente que nos escucha, podemos ver que en marzo se habían registrado 7 estados del país ya con un 20% de su territorio con sequía excepcional, es decir, el nivel máximo de sequía. Excepcional o extrema, ¿verdad? Es que extrema es todavía menos que excepcional, eso es lo que más me llama la atención. Ok, bien. Querétaro con 36.9%, Chihuahua con 30.6%, Hidalgo con 30%, Sinaloa con 28%, Sonora con 25%, Durango con 23% y San Luis con 22%. Todos estos tienen más del 20% de su territorio ya en una crisis extrema de sequía. A ver, Marco, tú estás en Sonora, ¿sientes la sequía allá en Hermosillo o se siente más en otras zonas del estado? Yo creo que en Hermosillo hay un problema que nos pega con el agua potable y sí se siente que las precipitaciones han bajado, pero sí los agricultores y ganaderos se quejan de la sequía, ¿eh? Bien. ¿Qué otros luego, datos nos tienes, Luzma? Déjame te comento esa cosa. Ya contemplando que también sumáramos en los estados que la sequía es excepcional más la extrema, hay en Querétaro el 96.1% de su territorio tiene una crisis muy grave de sequía. Hoy, a 5 de abril, podríamos decir que incluso ya aumentó ese porcentaje. Chihuahua con un 70.6%, Hidalgo con un 64.8% y Sonora con el 58%. Hoy podríamos decir que el 60% de Sonora tiene una crisis más allá de extrema de sequía en su estado. Yo pienso, si en Zacatecas le batallamos con el agua, no quiero pensar cómo le batallan los demás
que está en una crisis extrema, Querétaro, que está en 96.1%, o sea, allí no hay agua. Y uno tiene la idea que Querétaro es un estado con agua. Porque generalmente cuando vas a Querétaro, vas de la Ciudad de México, vas por San Juan del Río, llegas a Querétaro y ves verdecito. Pero se nos olvida que hay muchas zonas de Querétaro que no tienen ríos, no tienen agua, ya se echaron a los pozos. 5 estados, según tú, presentan sequía en el 100% de su territorio. Algún nivel de sequía en todos sus municipios. Qué bruto. ¿Cuáles son? Querétaro, Chihuahua e Hidalgo en un número muy grave, es decir, más de la mitad de sus municipios. La Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Sinaloa también presentan una crisis de sequía en todo su territorio. Y yo todavía veo gente lavando su coche con manguera al mediodía cuando está cayendo el sol. No sé. O veo gente regando su banqueta con una manguera. No. Gente que la gasta porque dice, pues es que si yo la pago me puedo gastar todo lo que quiera. Es que no es eso, es cuídala porque hay gente en otros lados que necesita 1 litro, no todo lo que estás tirando, no más 1 litro. Sí, no, mira, yo en mi casa ya ponemos cubetas al prender la regadera. Para Sí, claro. agarrar. Abrirla. Entonces ya vi que antes de que salga el agua caliente son 2 cubetas. 2 cubetas. 2 cubetas. Y en todo lo que hacemos, esas cubetas las usamos después para echárselas el excusado, ya no le jalamos a la primera. Y ahí se ahorra. Lo usamos para las macetas. O sea, Para las más. racionar. Claro.